nos enojamos, los tratamos de fachos, los tratamos de... Una cosa es un profesor de historia que diga algunas cosas que no corresponden, ¿no? Ahí es otra responsabilidad. Pero yo me sitúo en el aula cuando las nuevas generaciones lo plantean. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar el debate, ¿no? Enojarnos, ¿no? Sacarlo fuera de la discusión. Sino, de alguna manera, lo que nosotros hemos hecho en todos estos años en el programa Jóvenes en Memoria. Meternos adentro de la discusión. ¿Sí? Y no digo esto teóricamente, porque me ha pasado en varias oportunidades que me lo han planteado, que ha surgido, ¿no? La pregunta, la interpretación, el cuestionamiento. Y la verdad, cada vez que pasó, y me pasó, fue una oportunidad muy interesante para hablar de muchas cosas de las que no hablamos. Una de las cosas que no hablamos, por ejemplo, es la violencia de la organización revolucionaria. Esa es una de las cosas que no hablamos. Yo ahora, hace 2 años que vengo preguntando, ¿quién ha enseñado en el aula sobre la organización armada? ¿Quién ha nombrado montoneros del ejército revolucionario del pueblo en el aula? Muy pocos. Muy pocos. Esto no se habla. Por eso tiene credibilidad Villarruel, porque habla de cosas que no han sido dichas. Entonces nosotros siempre decimos, si no hablamos nosotros de algunas cosas, la vuelta de dicha va a venir a hablar por nosotros, ¿no? Y es interesante, porque como aparecen todas las falacias, yo me he dedicado en mi poco insalubre a ir siguiendo los discursos y las formas de argumentación, a ir a investigar los hechos, ¿no? La bomba en coordinación federal. Para hablar de la bomba en coordinación federal, creo que tenemos elementos para hablar de la bomba en coordinación federal. Muchos elementos para discutir, ¿no? Así como también cuando discuten a Walsh, también tenemos elementos para reponer esa discusión, ¿no? Cuando le ponían a Walsh en la estación de subte que era un asesino, ¿no? También aparece, pero vos nunca me dijiste que Walsh era montonero. Vos me dijiste que Walsh lo hicieron desaparecer porque era un escritor y un periodista y que por la dictadura no respetaba la libertad de expresión, se fueron a buscar, porque ha escrito una carta. El detalle, no menor para Walsh, no menor para Walsh, con respecto a Walsh hay que decir que Walsh estaba como ¿no? Con la crítica que puso él tenía para la organización en ese momento, pero aquí, ¿no? Entonces, para poder entender a dónde cae esto, como pasó con la noche de los lápices, ¿no? Cuando de repente descubrimos que no había sido por el boleto, y es esos primeros momentos, cuando no era por el boleto, yo que hice una tesis sobre eso, mirando la página de la derecha, de la ultraderecha, que me completa, ponía en el Moller, diciendo, no, por el boleto, que éramos militantes, y a Claudio Falcone, que era la mejor Falcone, la hermana de Claudio Falcone,
no lo ocuparon. Sabían quién era y no lo ocuparon. Está el cuerpo sacado para demostrar los horrores que no se los voy a describir acá, los horrores que le hicieron a Zeta. Y lo que pasó en la masacre de Fátima. Y las otras represalias, incluso que hay una hipótesis que dice que la masacre del Palotino también fue una represalia por la coordinación federal, ¿no? Entonces, ahí, bueno, vamos a hablar de coordinación federal. Vamos a hablar. Porque estamos en un régimen democrático donde no pueden avalarse ciertas conductas por parte del Estado de nadie. Entonces, digo, ¿no? ¿Por qué no hablamos del despliegue de la... ¿Por qué no hablamos de las organizaciones armadas en nuestro país? No eran terroristas. Hubo organizaciones armadas de izquierda revolucionarias que eran terroristas, que tenían un despliegue de la violencia terrorista. ¿Qué quiere decir? Una acción de la violencia desplegada contra blancos arbitrarios. Pongo una bomba en un bar, pongo una bomba en un jardín. Las organizaciones no ponían bomba en los bares, no ponían bomba en los jardines, no ponían bomba en los hospitales, no ponían bomba en la escuela. Eso no es verdad. O sea, ¿cómo uno va a retroceder frente a eso? Y todos tenemos la libertad de estar o no de acuerdo con las organizaciones revolucionarias de los años 70. No estamos obligados a estar de acuerdo. ¿Cómo puede decir, yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron a Montonero, con diferentes puntos de vista? Digo, hablar de esto no quiere decir ni estar de acuerdo ni estar en desacuerdo. ¿Sí? Porque es mentira que tengo que rechazar todo tipo de violencia. Porque la historia no es moralizante. Porque nosotros no rechazamos, no enseñaríamos historia, estaríamos todo el tiempo que horror, la guerra mundial, qué horror. Explicamos por qué ocurren los hechos. ¿Sí? Explicamos que se termina con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y nadie habla de que también fue un genocidio lo que produjo la bomba de Hiroshima y Nagasaki, tan reivindicada en Occidente, digamos, como al fin de la Segunda Guerra Mundial. Era lo que había que hacer, ¿no? O sea, la violencia
sujetos que viven la experiencia, ¿no? Su experiencia como sujetos en un presente continuo. Entonces ahí, ¿no? Cómo se apropia de esa experiencia o de ese pasado es muy compleja, digamos, ¿no? No hay una transferencia directa. Cuando nosotros contamos esa historia, el sujeto que la recibe, que es un sujeto activo, la recibe desde esa experiencia que está atravesando como sujeto en ese presente, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Nuestro trabajo y abordaje de la historia reciente del pasado de la escuela está inscrita en las disputas por la memoria de nuestra sociedad. Y son disputas de poder, y son disputas y conflictos, y nosotros estamos adentro, no estamos afuera. Y no nos podemos poner afuera. No somos neutrales, por eso es ridículo el adoctrinamiento que se puso de moda. Si hablamos de estos temas, adoctrinamos, ¿no? Estamos hablando de historia y de la verdad histórica, ¿no? Entonces, esta complejidad. Y ya para cerrar, retomando lo del barrio 20 de junio, que a mí me gusta contarlo porque da cuenta de otras posibles abordajes del pasado reciente en el aula, de otros posibles tratamientos del pasado en la escuela, que tiene que ver con pensar a las nuevas generaciones no como el destinatario del relato, como al que le tengo que dar la posta, como al que le tengo que colgar la mochila en la espalda para que cuando yo no esté siga, ¿no? Este traspasamiento generacional, sino que también son activos partícipes de los procesos de lucha por la memoria. Y hoy no tenemos bastante claro, ¿no? Cuando confrontan, cuando nos discuten estas cuestiones. Entonces, una de las cuestiones centrales para abordar, ¿no? Lo que llamamos la transmisión o la pedagogía de la memoria, es pensar que las nuevas generaciones, que nuestros estudiantes, no son sujetos pasivos, son sujetos activos, que no son tabula rasa, que no saben nada, ¿no? Sino que ese pasado se inscribe en su propia percepción de su presente y de su tiempo histórico. Alguna vez un profe de Juan y me contaba de Jorge Apache que cuando ese relato que hacemos los más viejos que vivimos durante la dictadura, que la dictadura no podía circular, ya no andaba con el DNI, que te paraban los micros, que te bajaban del micro, que te... Y los pibes de Jorge Apache lo miraron como diciendo, no sé lo que qué novedad estás contando, pasa todo lo mismo. Y nosotros nos bajan el micro, revisan las mochilas y a veces dan una buena paliza y nos llevan a la comisaría, ¿no? Solo por ser portadores de legal. Digo, ese relato del pasado que para uno ilumina, en algunos momentos iluminó, y dijo, mirá, yo creo que era ser joven durante la dictadura militar. Y los pibes de Jorge Apache, como tanto popular en la Argentina, pueden decir, qué feo es ser joven de democracia, ¿no? Te pasan estas cosas, ¿no? Estás a la dicha de la violencia de la policía, porque sos siempre sospechoso, siempre peligroso. Entonces digo, dar un ejemplo, por ejemplo, de cómo un relato del pasado es recibido, resignificado. Y bueno, no son tabula rasa, tienen experiencia, saben de la violencia, saben de la injusticia, saben, lo tienen, lo palpan, ¿no? Y además, ¿qué es lo novedoso cuando las nuevas generaciones tienen la posibilidad de reconstruir esa historia que es significativa para ellos? Es que realmente aparece el trabajo ¿no? a contrapelo de este régimen de historicidad neoliberal. Al recuperar la historia, ¿no? tienen la posibilidad de reconfigurarse como sujetos. Lo que cambia finalmente en un proceso de pedagogía de la memoria termina en la transformación del sujeto, que es parte de esa, ¿no? que es el sujeto pedagógico, ¿no? Finalmente, lo que termina es en la transformación del sujeto. Cuando, bueno, capaz que yo lo cuento un poquito modificado, así que no importa, ¿no? Cuando uno narra, en el barrio 20 de junio, ya que lo contaban acá, cuando hicieron la investigación sobre la historia del barrio 20 de junio, bueno, el 20 de junio ustedes sabrán más que yo, porque es una matanza, ¿no? Con muchos barrios, ¿no? Esta cosa de los barrios populares, con la vida de los delincuentes, o sea, no está bueno vivir en algunos barrios, ¿no? Porque está el estigma de pertenecer ahí, está, ¿no? Y cuando los clubes reconstruyeron el barrio y descubrieron que el 20 de junio no era por la bandera,
sino que era por el origen del barrio, ¿no? Porque, bueno, había otro Perón, hay diferentes teorías que se llamaban Vallejo, pero no era por Belgrano. Eso había sido un nombre construido durante la dictadura militar, ¿no? El barrio se convenció que era por Belgrano, y en la reconstrucción de la historia de su barrio, que cómo había sido el origen del barrio, que era donde había desaparecido, que había militancia política, descubrieron que el barrio tenía historia, que el barrio se podía inscribir en la historia de nuestro país. El barrio estaba ahí, no fuera de la historia, ¿no? Y si el barrio se había convertido en lo que se había convertido, tenía que ver con esa historia, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Es la transformación de la propia identidad, el querer pertenecer a lo que antes no quería pertenecer. La transformación de la propia identidad, ¿no? Y de inscribirse. Yo quiero ser parte de esa saga, que si la miro más para atrás, ahí me quiero inscribirse. La ruta es cortita, ahí no tengo lugar. Pero si la ruta más atrás, a lo mejor entro en esa historia más corta, ¿no? Donde hay lucha, donde hay egoísmo, donde hay orgullo de pertenecer, donde hay construcción, donde hay historia, donde hay sujetos históricos, actores históricos. Entonces, el pasado no es el horror que debemos recordar para no repetir. No, a veces el pasado está atravesado por esas experiencias que el horror quiso borrar, y fueron borradas, ¿no? Y en ese ensanchamiento de la experiencia de las nuevas generaciones, ¿no? Que se inscriben ahora hacia la historia, que descubren que son sujetos históricos, aparece el sujeto político. Es decir, es posible cambiar la realidad, ¿no? Porque si alguna vez las cosas fueron distintas, capaz que las cosas pueden volver a ser distintas, y no siempre iguales, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo interesante de eso, de cómo implican las nuevas generaciones, no sé cómo transforman las nuevas generaciones de este trabajo a las propias comunidades. Otro ejemplo es lo que pasó en General Lavalle, un pueblito de 5.000 habitantes, ¿no? Antes cabecera del Partido de la Costa, después los militares los dividieron. 5.000 habitantes, 4.000 habitantes de General Lavalle. General Lavalle tiene un cementerio, ¿no? Donde un cementerio que fue noticia internacional, porque fue el cementerio que encontró el cuerpo de Asunción de la Flor de una de las monjas francesas. Así que la historia es una noticia que recorrió el mundo, ¿no? Por la envergadura que tenía que descubrir. Sin embargo, para los 5.000 habitantes del pueblo de General Lavalle, ellos no tenían nada que ver con esa tremenda historia de la que había participado, no se sentían partícipes de esa historia, ¿no? Y los chicos empezaron. Lo primero que le preguntaron al profe cuando se hicieron inscribir joven y ahora es, profe, ¿qué pasó en el cementerio de General Lavalle? Y el profe no sabía. Dijo, no sé qué pasó en el cementerio de General Lavalle. Le fueron a preguntar a la comunidad, ¿qué pasó en el cementerio de General Lavalle? No sé, hay enterradas unas monjas, ¿no? En el cementerio hay enterradas monjas, no sabía que monjas, ni cuándo eran monjas, pero hay enterradas unas monjas. ¿Y qué pasó en el General Lavalle de la dictadura militar? Nada. Entonces decían, saben de la existencia de los cuerpos en el cementerio, pero dicen que la dictadura de General Lavalle no pasó nada. Y así desde 2012 empezaron a investigar lo que había pasado en el cementerio de General Lavalle. Y descubrieron cómo había participado el pueblo de General Lavalle en el ocultamiento de sus cuerpos. El